todos los presentes dar las gracias por su presencia y su asistencia, sobre todo en un día tan inclemente como el que nos ha tocado para iniciar este ciclo. No estamos muy acostumbrados a los días grises y lluviosos y nos acobardamos, pero veo que ha habido muchos valientes. En fin, por cortesía, nuestro presidente de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría me ha cedido el honor de presentar este ciclo que va a consistir en 3 conferencias que se pronunciarán hoy, mañana y pasado sobre un personaje, un pintor y proyectista de jardines sevillano, ilustre, Javier de Winthuizen, y lo haré, aunque mi papel, debo aclarar que en este evento ha sido puramente transmisor, por 2 razones que voy a explicar muy brevemente, pero que creo que en justicia debo hacer. En primer lugar, la iniciativa de organizar este ciclo no me ha correspondido a mí, no ha sido una idea mía. Fue una idea de Rafael García Serrano, que precisamente el 1 de marzo próximo va a leer su discurso de ingreso en esta academia. Mi amigo Rafael me sugirió que organizáramos un ciclo sobre Javier de Winthuizen porque hizo el cálculo y en el año que ahora precisamente acaba de terminar se cumplían 250 años de su nacimiento. Y él, que es una persona muy sensible y que conoce bien la figura de Winthuizen, se acordó del asunto y me preguntó si no íbamos a hacer algo. Eso fue la circunstancia que levantó un poco la liebre. Y en segundo lugar, por otra parte, después de su sugerencia, me pareció que no era yo la persona más adecuada, más indicada para coordinar ese ciclo, sobre todo teniendo nosotros la fortuna en nuestra academia de contar con una mujer, con una académica nuestra que es una especialista en jardines de primerísimo nivel, con lo cual creo que estaba cantado quien podría organizar ese ciclo, que es nuestra académica Sonsoles Nieto Caldeiro. Por eso, en nombre de la academia y por delegación de nuestro presidente, quiero en este acto limitarme a dar las gracias a Rafael García Serrano por su inesperada sugerencia, que me pareció una idea excelente, a Sonsoles Nieto por haber asumido la responsabilidad de coordinar este ciclo y lo ha hecho con el entusiasmo y con el rigor con que ella emprende todas sus acciones académicas, y también dar las gracias, por supuesto, a los 2 conferenciantes, a Juan Fernández Racouda y a Antonio Tejedor. Por último, no me resisto a comentar que tanto la persona que sugirió el ciclo como la persona que va a coordinarlo son académicos correspondientes de nuestra academia. Por tanto, no están, digamos, obligados a tomar una participación activa en nuestros programas de eventos. Y como podrán comprobar, a pesar de ello, pues son tan activos como los más activos académicos de número de nuestra academia. Yo creo que esto es un reconocimiento, un mérito que es conveniente mencionar aquí públicamente, porque además constituye un orgullo para nuestra academia, no deja de ser desde luego un síntoma de vitalidad de la institución y sobre todo creo que es la ocasión para expresar nuestra gratitud. Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra presentadora y coordinadora del ciclo, Sonsoles Nieto. Buenas noches a todos. Lo primero, agradecerles desde luego su asistencia, como ha señalado el profesor Alfonso, con la noche que se nos ha echado encima, y mañana más y pasado más. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, ilustrísimos académicos, amigas, amigos, señoras y señores. Damos comienzo hoy a un ciclo de conferencias en torno a la figura del pintor y jardinero sevillano Javier de Winthuizen y Losada.
nacido en 1874 y fallecido en Barcelona en 1956. Extraña este origen al considerar el apellido de complicada grafía e incierta pronunciación. Descendía de una familia de marinos flamencos afincados en el puerto de Santa María desde finales del siglo XVII. Aunque su padre era portuense, él ya nació en Sevilla. Desde esta academia y con ocasión del 150 aniversario de su nacimiento, pretendemos rescatar su memoria y prestigio, recuperar su personalidad y sensibilidad artística, así como incidir en su intensa y pionera entrega a la actividad jardinera en sus más variadas facetas. Cada año proporciona múltiples acontecimientos dignos de conmemoraciones posteriores, también 1874. Pero no corresponde aquí realizar un listado de efemérides notables. Tan solo aludiré a dos hechos que sí guardan relación con Windhuizen. Coincidió con su nacimiento, justo en la primavera de ese año, la celebración de la primera exposición de una treintena de artistas independientes en el estudio del fotógrafo Nadar, a los que el crítico Louis Leguin calificó, no sin sarcasmo, como impresionistas. Una curiosa coincidencia. El impresionismo fue una referencia temprana y recurrente en la trayectoria pictórica de nuestro pintor. Fue el pleinarismo y la huida de academicismos lo que le llevó a abandonar la Escuela de Bellas Artes hispalense en 1892. En otro sentido, ese mismo año nació Manuel Machado. Al siguiente nacería Antonio. Con ambos mantuvo gran amistad Windhuizen, cuyas familias estaban muy relacionadas desde siempre. Pero si nos adentramos en el relato de los jardines, la vinculación con Manuel es manifiesta. Cada uno se enfrentó a la sugestión, belleza y abandono de estos espacios de manera diferente, con otra significación y otro pensamiento. Pero ambos hallaron en el jardín inspiración para su obra. En el caso del pintor que nos trae, con un propósito más objetivo y práctico, próximo al regeneracionismo. Machado, como otros escritores contemporáneos, desde una visión simbolista y modernista, versificó sobre unos jardines que languidecían como la propia nación española tras el derrumbe de su imperio. Bien lo señaló nuestro personaje al decir que realmente los jardines interesaron en España más a los poetas que a los pintores. Los investigadores que nos acercamos a la figura de Windhuizen contamos con una inestimable fuente, las memorias de un señorito sevillano, recopilación de diferentes escritos autobiográficos que comenzó a reunir y completar una vez establecido en Barcelona tras la Guerra Civil. Aunque todos sabemos que los recuerdos son mudables, incompletos e imprecisos y que están condicionados por experiencias y emociones, estas memorias tienen un valor extraordinario para conocer datos biográficos, pero también anécdotas, impresiones, apreciaciones artísticas, etc. Las tres conferencias programadas abarcan distintos aspectos de la labor de este pintor jardinero que, insisto, aún no ha hallado el debido reconocimiento, ni siquiera en Sevilla, a pesar, por una parte, de su recorrido como pintor vinculado a prestigiosos artistas sevillanos y españoles, y por otra, haber sido instaurador del Patronato de Jardines Históricos de España y el primer inspector general de jardines. A ello se dedicó como diseñador, restaurador y teórico cuando los jardines en España gozaban de escasa consideración. Pero como Javier de Windhuizen fue por vocación inicial pintor, la primera conferencia que ha de impartir el doctor Juan Fernández Lacomba girará en torno a esta faceta artística que ocupó su vida, aunque con las interrupciones a las que ya se aludirá. Las otras dos, que se desarrollarán mañana miércoles y pasado jueves y que impartiremos yo misma y el arquitecto y doctor Antonio Tejedor Cabrera, tratarán sobre los trabajos de Windhuizen como jardinero, comentando actividades iniciales, influencias y proyectos y analizando la inmersión de Windhuizen
en el estudio, cuidado y restauración de los jardines históricos españoles. Como acabo de comentar, hoy es el turno del historiador del arte, pintor y académico sevillano Juan Fernández Lacomba, al que tengo el honor de presentar. Juan es doctor por la Universidad Hispalense de Sevilla, con una tesis premiada por la Fundación Focus en 2014, cuyo título, Pintura de paisaje y plein air en Andalucía 1800-1936, nos revela ya sus inclinaciones como investigador en cuanto a tema de marcación geográfica y periodo histórico. Esta terna nos lleva directamente a Javier de Vintuysen, desde luego no en exclusividad. Anteriormente a este estudio y a esta fecha, ya había comisariado exposiciones dedicadas a otros maestros sevillanos activos entre los siglos XIX y XX, como José Arpa, Sánchez Ferrier, Jiménez Aranda o la Escuela de Paisajistas de Alcalá, completando las muestras con textos bien documentados en los catálogos. Su último trabajo como comisario artístico pudimos verlo el año pasado en el Espacio Santa Clara, una exposición antológica que particularmente le agradezco, consagrada al pintor José Luis Mauri. Como historiador e investigador, ha publicado una larga lista de artículos en revistas y en obras colectivas que abarcan desde reflexiones sobre el proceso creativo a estudios tan variados como los que tratan de Romero Arsendi, Paul Klee, carteles de las fiestas de primavera de Sevilla, paisajes fluviales, pintura de temática orientalista o diversos escritos sobre pintores y asuntos sevillanos, así los incluidos en la publicación de Goya Gauguin, el siglo XIX en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, por cierto, parte de ella expuesta actualmente en el de Sevilla, o en el libro Los paisajes andaluces, hitos y miradas en los siglos XIX y XX. Pero la vocación de Juan Lacomba desde muy temprano fue la de pintor, y a ella se entregó, en sus inicios de manera autodidacta, aunque con una decisión y compromiso que le llevaron a la obtención, al comenzar los 80, de la beca Juanit Turull. La estancia en la casa de Velázquez le puso en contacto con José Guerrero, el Grupo de Cuenca o la nueva figuración madrileña. Otra beca, concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, le llevó a París en 1982, donde permaneció unos años. Allí realizó estudios de posgrado en l'École Nationale Supérieure de Beaux-Arts. A su regreso se estableció en Carmona y afirmó su carrera definitivamente como pintor, exponiendo en las galerías Rafael Ortiz y Birimbao, en la Casa Colón de Huelva o el CAP de Málaga. En 1995 obtuvo el Premio Focus de Artes Plásticas. En su obra, la naturaleza siempre está presente, sean paisajes yermos o fluviales, o como en su producción última, los paisajes de marismas, serie en proceso desde hace años centrada en el inagotable espacio de Doñana. Su obra está presente en las colecciones de diferentes corporaciones y museos, como la Real Maestranza, Cajasol, Focus o el CAP de Sevilla, el Centro de Arte Reina Sofía o el BBVA en Madrid, el Museo Municipal de Jerusalén o el Musée Cantini de Marsella. Esta Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría reconoció su extenso recorrido e intensa producción con el nombramiento como académico numerario desde 2012. El paisaje ha sido y es, como hemos visto, núcleo de su obra, investigadora y pictórica. Aquí les dejo con el pintor, historiador, que sabe mirar, registrar sensaciones y, por tanto, escuchar, presentir y transmitir el espíritu del lugar, el genius loci. Nadie mejor para hablarnos desde sus investigaciones como historiador y desde su sensibilidad y sentido crítico como pintor de un paisajista como él, sevillano, y ambos marcados por ese viaje y estancia en París, a donde acudieron más o menos con la misma edad. Tienes la palabra, Juan. Bien, muchas gracias. Bienvenidos, amigos, autoridades, en esta tarde lluviosa, pero creo que merece la pena hacer este viaje hacia la personalidad de Vintuysen. Vintuysen fue un hombre, además de pintor, un hombre muy vital, un hombre sensible, profundamente sensible.
Y eso da idea de, bueno, las dificultades, pero también las ventajas que él tuvo a lo largo de su vida. Vinthuizen, aquí lo tenemos, en una foto muy poco divulgada, en que se ve con el pincel en la mano y al aire libre, sentados en una roca, y con ese aspecto de señor elegante, discreto, al mismo tiempo contenido, con corbata, con un traje de fieltro. Era un hombre profundamente elegante, contenido, equilibrado, sabía de los cánones, y eso le venía a él de su propia familia. Él era de origen flamenco, como bien ha dicho la presentadora. Desde fines del 17 estaban instalados en el puerto de Santa María, y algunos familiares fueron allí, tuvieron algunos cargos importantes en la flota, en la Armada española. Su padre se instala ya en Sevilla. Este era el 7º hijo del matrimonio Vinthuizen, que se instaló en Sevilla hacia 1850. Su padre tuvo un cargo de encargado, digamos, de adecentar la ciudad, riegos, baldeos, pero también jardinería. Por tanto, era un hombre que conocía bien las plantas y, de alguna manera, era un hombre pues ilustrado, sensible, y se creó en un ambiente muy particular, muy doméstico, un tanto también muy religioso. 4 de las hermanas profesaron en un convento de clausura. Y él, dentro de esa vida familiar, fue el Benjamín un poco pues más inquieto y sensible. Y ese fue el carácter que predominó. Aquí lo vemos con ese carácter, que lo vemos muy amable. Oso jardinero lo llamó su amigo y cómplice, Juan Ramón Jiménez. Oso jardinero, eso ya habla de una ternura, de un gigantismo afable, y jardinero, esa predilección sobre esa naturaleza ordenada desde la cultura, ¿no? Él, para los que le interese, está publicado en el 4º volumen de los linajes portuenses, una extensa saga de quiénes fueron los Vinthuizen. La verdad, de Vinthuizen se conocen pocas publicaciones, aparte de algunas que se hicieron en torno al 92 por parte de obras públicas, reponiendo de relevancia más su obra de jardinero, su obra arquitectónica, que su obra pictórica. Y en el año 72, curiosamente, en Sevilla, siendo yo un infante, pues se hizo una exposición que a mí me impactó bastante. Yo ya por entonces pululaba por sitios del arte, y se hizo esta exposición, que ese era el catálogo, que venía de Madrid, organizada por el Marqués de Lozoya, y aquí en Sevilla pues, lo recepcionó un periodista que estaba dedicado también a la naturaleza, como fue Manuel Ferrán, en época de las primeras actividades de un delegado de cultura que fue Benjumea, cuando él estaba recién desembarcado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla como director. Bien. Tras su muerte, buena parte de su obra fue donada a muchas instituciones, en parte porque constituían parte de la familia, no era valorada, no se sabía qué hacer. El Museo de Sevilla fue el que se llevó la mejor parte, pues serían antes de los años 80, no me acuerdo exactamente cuando se formaliza el legado, y lo hace su mujer, que fue nada más y nada menos que Salud Sánchez Mejía, que era la hija del torero Sánchez Mejía. El torero Sánchez Mejía, hombre culto, filántrope, torero espléndido, que fue el que instó a la reunión de los poetas de la generación del 27 en Sevilla, instó y financió, además de estudioso de psiquiatría, el primer autor de la psicología de Freud en España, en fin, un personaje realmente, y ya estamos hablando del ámbito familiar en que se desenvolvió Vinthuizen. El Museo de Sevilla recibió una donación de 42 obras, que hoy duermen en el sueño de los justos, y bueno, pues
El Museo Comendador también poseyó un gran legado, dado que él no desmanteló uno de los estudios que tuvo en París, cuando ya vuelve después en su segunda instancia, en plena guerra de la Primera Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que Vinthuisen transcurre su vida desde la Primera República, la Restauración monárquica, la Regencia, la Restauración monárquica, la dictadura, la Primera Guerra Mundial, la dictadura, la Primera República y la Guerra Civil. O sea, por tanto, es un bagaje muy extenso al cual de muchos eventos que tuvo él que sobreponerse. Tanto el Museo de Reina Sofía como el Botánico de Madrid tuvieron donaciones de sus hijas que fueron producto de un segundo matrimonio. El fracaso del primer matrimonio, estuve un poco hablando de sociología familiar y un poco de cotilleo, pero nos da idea de por qué están distribuidas las cosas así. El fracaso del primer matrimonio con Salud Sánchez Mejía, pues acabó muy desastrosamente. Tuvieron hijos que después murieron en la guerra por fechorías de los milicianos. Por tanto, la vida fue un poco dura para Vinthuisen, tuvo que recomponerse varias veces. Y sus hijas, Beatriz como Teresa, fueron las que, pues de alguna manera, repusieron más el legado de su padre, ya pues un poco ya venido a menos, con una edad avanzada, después de la guerra, en los años 40, y se exiliaron de alguna manera a Estados Unidos. Viven en Washington, en Maine, y yo he tenido la oportunidad de conocerla, y pusieron de relieve sus escritos que se condensaron en una memoria que se llama Memorias de un señorito sevillano, que es un libro espléndido. Yo aconsejo que lo tengáis, que lo ojeáis, y os dais una idea maravillosa de lo que era la Sevilla del tránsito del siglo XIX al XX, y por otro lado una vida pues intensísima que tuvo este hombre, intensísima y con muchísima sensibilidad, llevado de la manera más digna y elegante. Por tanto, estamos en deuda con un personaje, no solo pintor, es un personaje con grandes cualidades literarias. En su obra podemos diferenciar varias etapas, digamos, antes del viaje a París, en torno al tránsito de 1900. En 1903 viaja por primera vez a París y conoce a Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol es un pintor instalado en el simbolismo, primero en el naturalismo, lo que se llama el nouvecentismo catalán, y luego pues se instala en un simbolismo de corte modernista, junto con Ramón Casas, etcétera, etcétera. Joaquín Mir, etcétera, que imponen una nueva visión del paisajismo con latencias y espiritualidades proyectadas en la naturaleza. Vuelve a París en el año 2012 y expone nada menos que en el Salón de los Independientes, el Salón de Otoño, que era donde se hicieron por primera vez pues las primeras manifestaciones vanguardistas, tanto de fauvismo, cubismo, etcétera, etcétera. Por tanto, era una persona que estaba prácticamente muy al día, vivido de cerca las cosas, y ya por fin en 1915 se instala en Madrid, donde contacta pues con amigos que van a ser íntimos, y lo van a hacer también sus factotum, tanto como Antonio Machado, Manuel Machado, como ya ha apuntado Sonsoles, como Joaquín Sorolla, que va a ser uno de sus factotum que le va a procurar por los primeros encargos de paisaje y también los estudios, dado que es una cosa que concedía entonces el Ministerio de Fomento. También Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez ahora mismo, pues, después de su etapa modernista, de sus primeras ediciones de Platero, y fue en 1914, que tiene mucho que ver con el mundo de Vinthuisen. Por tanto, estamos hablando de una constelación de amistades y de relaciones culturales impresionante. Y ya en el año, después de estos encargos oficiales como de análisis de los jardines clásicos españoles,
se pasa una temporada también ahí estudiando los jardines, tanto en Aranjuez como el Escorial, viajando por España, y en 1930 publica Los jardines clásicos de España, que es un libro decisivo, importantísimo, y que da las pautas de lo que va a ser el análisis historiográfico y documental de los jardines en España en adelante. Y después podemos hablar de una etapa, digamos, mediterránea, que es después de la guerra, cuando él, de alguna manera, pasa la República. En el año 36 se instala, en el 39 ya se instala en Barcelona, en el año 40 está ya viviendo allí, y gracias al marqués de Lozoya, que también había sido una persona que lo había ayudado y fomentado en su estudio de los jardines, pues que fue el primer director de la era de Franco, el primer director general de la era de Franco, pues de alguna manera le facilita la posibilidad de instalarse en los alrededores de Barcelona y poco después en una casa que él tenía en Ibiza y en Santa Eulalia, que lo recordaba, o Santa Rosa, y le facilita una vivienda humilde con unos criados. Él vive solo, sus hijas viven en Barcelona y se dedica a ser un místico de la naturaleza, por tanto una isla que entonces era prodigiosa y emblema del Mediterráneo y de la belleza, del color, de la etnocultura todavía pura en su gestión cultural de los indígenas, y verdaderamente símbolo de la luz, la arquitectura blanca, el color, ese esencialismo mediterráneo que va a estar muy presente. Algo que venía también de Sorolla, pero que él va a ir evolucionando y traduciendo a su propia personalidad. Una de las cosas que a mí me deslumbraron desde pequeño, cuando yo vi por primera vez, pues serían unos 50 paisajes de Vinthuisen, todos de escala muy pequeña, donde había una apuesta de la pintura sensible, apocada, temblorosa, que me recordaba cosas de Bonnard, el primer Gauguin, Renoir, y como ese lenguaje impresionista de la apuesta de la pintura equilibraba a una especie de cardiograma sensitivo de la forma, color, estriado de la pintura, eso creaba un lenguaje muy sugestivo. Y yo ya entendí que este hombre ya había conocido la modernidad como un lenguaje emancipatorio de lo referencial, donde predomina más lo sensitivo que lo referencial y que lo descriptivo, en definitiva. Bien, sigamos adelante. Este señor que veis aquí tan gentil es nada menos que Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, poco antes de llegar a Sevilla, ya te da con su pincel en la mano, su paleta y su trípode de caballete de campo plenarista, como se retrata como un pintor vanidosamente plenarista, como una especie de valor. Juan Ramón Jiménez ya tiene un contacto con la naturaleza que va a ser espléndido. Esta imagen, pues indudablemente emblemática, ya no está hablando de todo un contexto, está hablando ya del plenarismo. El plenarismo viene desde el realismo romántico, traducido al naturalismo. Los pintores impresionistas no son los creadores del plenarismo, es una cosa que venía pues 50, 60, 70, incluso años antes. Lo único que pasa es que entonces cuando se desarrolla como un lenguaje inmediato, la pintura como lenguaje inmediato, es decir, como transcriptora de las sensaciones, no de las imágenes. Bien, pues este, como veis, era algunos años menor que él, 6 años concretamente, 7 menor que Vinthuisen, pero ya estaba en ese contexto. Él va a tener de modelo y de maestro nada menos que a Salvador Clemente. Salvador Clemente era un pintor que había pertenecido de la órbita de la Fita. La Fita era ya la escuela de Alcalá, había existido ya la escuela de Alcalá como primer fenómeno, funcionó como un primer episodio en los años de la década de los 80, pero a partir de los 90 pues, se crea otra nueva segunda generación y un nuevo impulso, que es cuando ellos llegan a Sevilla y el paisajismo está pues en boga y como una actividad pues alternativa y imantada a los nuevos valores, ¿no? Este es el Vinthuisen joven en torno a 1900, tanto tiene
muy pocos años, pero es un retrato que él hizo y no lo tenemos localizado, se conoce la foto, pero da idea de esto. Está dedicado nada menos que a Jacinto Higueras. Jacinto Higueras fue un escultor importantísimo que dejó una estela muy grande en el arte español de ese tránsito del siglo, y ese carácter ya se intuye esa luz que contrasta luz-sombra en un eje, lo demás vacío, que puede recordar cosas del Greco, pero también una atmósfera tardosimbolista que entonces estaba muy en boga. Este es un retrato que pinta en Castilleja, donde vivió también un tiempo, y fue un hombre retratado por muchísimos artistas. Eso es un retrato a lápiz de nada menos que por Vázquez Díaz, también colaborador suyo en algunos proyectos, y Pérez Comendador, al cual él pues tenía una vinculación importante porque se habían formado en Sevilla en ese contexto, contexto que en ese momento, en torno a 1900, 1912, estaba, pues por un lado, había dos generaciones, una generación que estaba marcada por Villegas, Sánchez Perrier, Jiménez Aranda, y algo más joven, Gonzalo Bilbao. Digamos la terna. Hay más artistas, como José Arpa, etcétera, etcétera, pero una generación que se forma entonces en torno a mediados de siglo, pero que ya a finales de siglo, en el último cuarto, se forma una nueva generación, que es pues, González Santos, Fernando Tirado, Javier de Bentuisen, y ya se prefigura una segunda generación que van a ser Santiago Martínez, Sebastián Santos, etcétera. Esto lo digo porque hoy día estas cosas no se ven. Esto no hay un museo del arte moderno, hay un museo de arte contemporáneo o hay un centro de arte contemporáneo. Pero estas cosas, aparte de ver un cuadro de Bacariza, un cuadro de Gonzalo Bilbao, un cuadro de García Ramos, pocas cosas más se ven. Entonces esto, digamos, en Andalucía, en Sevilla en concreto, no tenemos una memoria establecida y alargada, explicitada, de cómo ha sido esa secuencia. Bien, aquí tenemos unos retratos nada menos que por Miguel Ángel del Pino y Sardá, también académico de esta casa, y como vemos esa composición ordenada, ya muy equilibrada en el sentido moderno, muy Vázquez Díaz también de composición, y muy esencial el plano ya de los jardines, que es el año 30 cuando él hace la publicación de los jardines clásicos, y el caballete con un bastidor de vuelta. La luz, otro sigue siendo protagonista, pero el vacío ya empieza a ser una presencia destacada, ¿no? La sencillez como argumento. Ahí tenemos también un dibujo de Vázquez Díaz y un retrato que le hace el propio Vázquez Díaz, ya definitivo, como oso jardinero, con toda su robustez y esas manos casi gigantescas que le pone como símbolo de bonomía y también un residuo de hombre recio que era, ¿no? Un hombre pues con una sensibilidad extrema, envuelto en una especie de bonomía aristocrática. Bien, estos son, digamos, las fechas, no quiero redundar en eso para no cansaros, las fechas en que expone en distintos lugares, primero en Sevilla, en colectivas, donde empieza a pintar con nada menos que también en el jardín de los Ceperos. Los Ceperos, ahí en el barrio Santa Cruz, la Plaza Alfaro, había un jardín que hoy día no sabemos en qué condición está, porque allí no hay quien entre, pero desconocemos porque es un jardín histórico, un jardín que también intentó pintar Sorolla, se le negó, que intentó pintar, que ya pintó Gonzalo Bilbao, y bueno,
es donde él ya se decanta por una contemplación un tanto ensimismada del jardín, que va a tener mucho que ver con todo lo que es la literatura y la poesía de un Cernuda, del jardín antiguo, de la mirada hacia el Alcázar. Son los años, desde 1902, Sorolla llega a Sevilla, pero vuelve en sucesivas ocasiones, en 1906, en 1908, en 1914, y pinta muchos temas, sobre todo pinta a los reyes que están residiendo en primavera en Sevilla. Se quedaban hasta 3 meses en Sevilla porque era la residencia que más placer y más hedonismo encontraban de vital, ¿no? Y mientras hacía mano, pues se dedicó a pintar los jardines. Hoy día es de las cosas más importantes de la pintura, no solo española, sino internacional. Ahora es cuando Sorolla se está poniendo en su sitio. Ahora es cuando Sorolla se está valorando en tu magnitud verdadera. Algo tendría que pasar con Vinteusen, pero Vinteusen está un poco olvidado y es una figura como apagada, eclipsada, arrinconada, lamentable. Destacar ahí ya que en los años 40 empieza a exponer en los círculos catalanes, en la Galería Laretana, en la Galería Sira de Barcelona, donde expone secuentemente, porque no tenía otro modus vivendi que ese. Él había perdido todo a partir de la guerra. Él, a partir de la guerra, se casa fue uno de los primeros divorcios de la República, y se casa en una segunda renuncia con María Héctor, que era 20 años, 25, más joven que él, tal cual tiene 2 hijas, como ya hemos comentado. Y en el año 53 ya finalmente tiene una exposición muy importante en el Palacio de la Virreina, donde expone con los paisajistas en ese momento catalanes más importantes, entre ellos Suñer, que Benet, Raffol, Juan Serra, en fin, unos nuevos mediterranistas, por llamarlo de una manera, que viene a coincidir con cierta estética internacional mediterráneo-clásica, que tiene que ver con el mundo de los metafísicos italianos, pero también tiene que ver con el mundo post-morandiano, en fin, unas cosas donde la pintura empieza a emanciparse en nuevas áreas de color, temperatura de color, de la puesta de pintura, los ritmos, contrarritmos, y en una especie de que la pintura moderna ya no es una referencia, sino es un hecho pictórico, es una sensación. La pintura no es un objeto, sino es lo que produce. Entonces, eso realmente es muy moderno. Bien, poniéndonos antes de 1900, aquí tenemos esto es lo que era la Huerta del Retiro, este es el Callejón del Agua, hacia 1890. Está muy cerca de García Rodríguez, otro paisajista, está muy cerca de Arpa, está muy cerca también de Sánchez Perrier en ese momento, y está en ese momento muy vinculado a una asociación de artistas que hubo en Sevilla, muy importante, muy autónomo, que desde Villegas, Jiménez Aranda, García Ramos pertenecieron a ella, y continuó su actividad formando a jóvenes en esos entornos de la Huerta del Retiro contiguo al Alcázar. Ese está dedicado a Nicolás Soro, otro artista de su generación, y hoy muy olvidado y desconocido. Esto es igual, en torno a 1892, con los cañaverales. Este es el Callejón del Agua, la trasera, Ahí hay algunos paredones y murallas que después, con el tiempo, restauraría el Marqués de la Vega Inclán. Este trío, que tiene una influencia muy marcada de lo que va a ser la mirada y la puesta de pintura de Arpa, son rincones de distintos escenarios de episodios de la Semana Santa, la salida catedral, los barrios, en fin, entradas, las cofradías. Pero no hay nada significativo de una manera figurativa, sino lo que hay es un estudio de la atmósfera, de los valores, de las luces y los contrastes. Como veis, una pintura indudablemente súper moderna para su momento. Hoy está en el Museo
de Pérez Comendador de Bas. Pérez Comendador se quedó con parte del estudio de París, porque no lo desmanteló. Thyssen era muy desprendido. Saint-Louis Thyssen heredó porque desmanteló parte de un estudio, pero los estudios se quedaban allí, las obras se han dispersado de la manera no se sabe cómo, y esto es lo que nos está llegando. Bien, en torno a 1900 él está insertado dentro de la pintura de Jiménez Aranda y cierto costumbrismo que venía de tradición romántica. De ahí las gitanerías. Él era un hombre un tanto bohemio y expansivo. Él era remero en el Guadalquivir, le gustaba el flamenco, los toros. Conoció a Zuloaga cuando Zuloaga en el año 95 viene a Sevilla y se instala en Alcalá también parte. Y se instala la Casa de los Artistas, pinta la familia de Joselito, de los Gallos, y en ese momento la familia del torero, también que la pinta en Alcalá, y en ese momento hay una conjunción de circunstancias interesantes. Pues eso es lo que está representado aquí. Este señor es nada menos que Rafael Lasso de la Vega, después de José María Izquierdo, un poeta importantísimo, vanguardista, ya después exiliado en Madrid, y bueno, desarrolló que fueron de los primeros que publicaron cosas en Grecia. El primer artículo que publica Thyssen nada menos en la revista Grecia, o sea, donde publicaban gente de los expresionistas alemanes, o el mismo Borges, la Sevilla, que entonces está preparando ya la gran eclosión que va a surgir con la Guerra del 14, donde Sevilla es una ciudad pues de un reducto de muchas tendencias europeas y explota dentro de un dinamismo que va a cuajar en lo que va a ser la revista bética, de la cual la revista bética Thyssen no va a participar porque está en París, está en todo el cogollo, está, digamos, en el ojo del huracán. Estos son los cuadros que está haciendo Zuloaga en ese momento, el mundo del gitanerío. Esta es la familia del torero en Alcalá, donde aparece entre las tablas y los rodrigones, pues aparece en la villa de Alcalá, con la esquemática y simplista en torno a los encierros que tenían lugar en la rudimentaria plaza de Alcalá, y donde está todo el folclorismo puesto de relieve. Este es el mundo de Zuloaga. Folclorismo mezclado con una tendencia entre simbolista y modernista. Y aquí tenemos este ejemplo, que es una escena de la romería. En estos años vivió un tiempo en Castilleja de la Cuesta, y claro, allí subían tanto la romería de Torrijos como la romería del Rocío del Camino, pues indudablemente, pues, pero le impresiona de mucha manera la escena dinámica, colorista, indudablemente folclorista, muy dentro de la estética de ese momento de lo que se llama el regionalismo. El regionalismo ya había empezado años antes, con la publicación de la Tierra de María Santísima de Benito Mas y Pras, como unos 5 o 6 años antes. Y bueno, él hace esta versión, como veis, muy impresionista ya, pero también muy casticista, y donde incorpora ahí unos grupos de jarana bailando y tocando el pandero, almorzando, con Sevilla al fondo. Como veis, Sevilla ya es una visión muy luminista, donde la luz prevalece en contraste de sombra y luz, y muy deshecha en su prefiguración, pero donde abunda más lo pictórico y los ritmos del color, con esa anécdota en primer plano que siempre nos ha resultado muy enigmática, y es simplemente, algunos críticos han dicho, bueno, ¿y este señor qué hace ahí si es un cazador con un perro? Sencillamente es el guarda jurado, porque se meten en la finca y entonces hay que vigilar las cosas para que no haya destrozos. Bien, este es Jardín de los Ceperos del 1905, este está en el Museo de Sevilla, donde aquí se ve ya su vinculación con Rusiñol, con esa latencia, pero es el que abre el camino en Sevilla, es el que va a hacer, digamos, todos los cuadros que van a venir, tanto esto es también una versión de los Ceperos, ya 5 años después, como veis ya más luminista,
más robusto de pintura, donde se vincula ya al lenguaje de Gonzalo Bilbao. Fundamentalmente aquí ya nada más que hay esencialidad, luz, sombra y las cualidades de los brillos del color respecto al espacio. Esto es igual, Jardín de los Ceperos. Esto es un jardín en Alcalá y en Córdoba. Detrás de ese cuadro existe ese otro. Veis que es un reverso, es un reverso, pero da mucha documentación. Este es el patio de los Ceperos, como veis todos los cuadros en las paredes, porque era producto de toda la desamortización y todo ese mundo de recopilación de obra antigua que existía antiguamente en las casas sevillanas, en los palacios, como una especie de bric-a-brac de acumulativa de las paredes, que daban una cierta personalidad, ¿no? Cernuda pues puede ilustrar muchos poemas con este tipo de obras. De hecho, seguramente pues se conocerían en conferencias del Ateneo y demás. El Ateneo en ese momento es, digamos, un crisol de actitudes, ¿no? De tanto José María Izquierdo como Sales y Ferrer, y un epicentro muy krausista, muy vinculado también al Instituto Libre de Enseñanza, que tanto Sorolla como otros artistas van a estar vinculados. Y cuando él se vuelva a Madrid, pues él va a entrar de lleno en eso. Esto es de la época de Alcalá, que Alcalá dura hasta el año 12, y aquí se ve con esas sombras malvas y esa pintura muy deshecha, a veces poco concreta, pero de aquí late una sensibilidad más bien simbolista, un tanto navi de los navis de París, ¿no? Maurice Denis y compañía, Serusier, toda esta gente. Y también la presencia de Ruiseñol está muy evidente. Y esto de la Escuela de Alcalá, en ese momento, pues nada menos que también Jiménez Aranda, José Jiménez Aranda, vuelve de París en el año 90, se instala en Madrid 3 años, uña y carne con Sorolla, y llega a Sevilla en el 93, que es el año en que él deja la escuela, pero se contagia de su discípulo, con Robert López Cabrera, que fue el yerno de Jiménez Aranda, o este cuadro de Alpérez, que es el mismo encuadre, Como veis, en la bardilla de lo que se llamaba el convento de San Francisco, que estaba junto al molino del Algarrobo. San Roque al fondo y esa atmósfera lumínica por excelencia, y este otro con una atmósfera más invernal, otoñal. Este cuadro concretamente perteneció a la familia de Carmen Lafont, por cierto, o sea que ella vivió con este cuadro toda su vida. También es muy interesante ver cómo existen afinidades y gente sensible que participan de lo mismo, ¿no? Esto ya es más avanzado, pero también de la década de los 10, y ahí se ve el molino del Algarrobo y la misma bardilla de San Francisco de Alcalá. Como veis aquí ya la transcripción, aquí no hay personajes, simplemente hay una cuestión de transcripción atmosférica y luz, por tanto es plenarismo puro y luminismo esencial. Esto es contemporáneo ya al mejor de los Sorollas, sin duda más torpe que Sorolla, porque él siempre fue torpe. Entonces fue un pintor lento, de mirada lenta y de ejecución más lenta todavía, muy denso, tenía una voz grave, voz pictórica me refiero como metáfora. Este es el molino del Algarrobo también. Estos cuadros los tiene el Reina Sofía. Estos fueron donaciones de las hijas desde Washington, hicieron un paquete y lo enviaron a Reina Sofía. Bueno, de un regalazo, pero bueno, por lo menos están a buen resguardo. Y este es uno de los que donó Salud Winthuizen al Museo de Sevilla, sin duda uno de los mejores cuadros de Winthuizen, donde se ve ese hálito del final de la tarde, con esa especie de melancolía de sonata, tanto de recogimiento, y ese mundo del simbolismo que tanto tiene que ver pues, en España con Rossignol y otros artistas, Joaquín Mir. Esto está muy deshecho históricamente, por tanto es una vinculación muy clara con Mir y demás. En Alcalá seguirá pintando, hasta el año 12 en que se va a París. Estas son unas visiones un poco luministas, pero también
con cierta retórica historicista de la grandeza del pasado que conecta con el mundo de Zuloaga, Lezcano y otros pintores, digamos, todavía con la latencia de la generación del 98, de la reivindicación del pasado, Castilla, la herencia dramática de la historia de España y todo eso. Este cuadro está en el museo también, de Sevilla. Como veis, con ausencia de personajes, por tanto no es lo que fundamentalmente es la pincelada muy vibrante. Esto está hecho poco antes de irse a París y donde él ya busca una pintura de vanguardia. Lo que se le reprochaba a él era la inmediatez y la torpeza y la ingenuidad de Vinthuisen. Porque claro, él estaba en otra cosa, estaba en un primitivismo automático casi de la pintura. Era una cuestión académica, él no había pasado por las manos ni siquiera de Jiménez Aranda. Otros artistas sí pasaron, como Ricardo López Cabrera o Fernando Tirado, o compañeros suyos como era González Santos, también académico de esta casa, González Santos, que fue un personaje importantísimo. Esto es de 1903, donde da idea, ya está asimilando un lenguaje casi expresionista, los bohemios y las grandes cocottes con cierto humorismo, entre, digamos, diversión y muerte, ese mundo antitético que pone el expresionismo casi goyesco, ¿no? Un nombre muy divertido. Bien, este es el mundo de Rusiñol, por poner unos ejemplos luministas, pero al mismo tiempo melancólicos y desolados, sin habitación ninguna, como una presencia donde el objeto del jardín es un objeto artístico en sí mismo, como una especie de escultura arquitectónica de luz y de latencia de agua y vibraciones vegetales, sol, etcétera, etcétera. Y este es el mundo que transcribe Sorolla en esa misma fecha en el Alcázar. Ahí tenemos el patio de las damas y el jardín del mirador donde está la alberca grande de Neptuno. Como veis, una pintura ya muy deshecha, transcriptora de sensaciones, luz, espacio, color, agua, cielo, una poética de lo esencial. Y aquí, de nuevo, Rusiñol, como veis también como pintor plenarista. Rusiñol dejó un contagio melancólico hacia el paisaje siempre. Rusiñol lo operaron de riñón, le quitaron un riñón y tuvo una melancolía y una enfermedad desastrosa toda su vida, incluso morfinómano, llegó a ser morfinómano. Y esa melancolía se traduce mucho en su pintura. También ese mundo ordenado de simetría, de silencio, está muy presente en su obra. Y esta es la versión, digamos, Gonzalo Bilbao. Él consideró a sus máximos artistas, por un lado, Arpa, en Sevilla, y que le daba clases particulares, y Gonzalo Bilbao. Gonzalo Bilbao había estado en París, había casado con una francesa, con lo de la familia Lardi, y de alguna manera viajaba, veraneaba en San Juan de Luz, en Biarritz, y era un hombre de mundo. En 1915 va a triunfar con las cigarreras, y él, pues, para él fue un paradigma de éxito. Sin embargo, en su memoria dice, y era el moderno de nuestra época, pero el moderno era yo. Lo dice conscientemente, era el moderno, pero el moderno era yo. Es muy gracioso. Grosso, que asimila esa misma tradición, y este es un jardín de Écija, maravilloso cuadro del año 24, y esos otros dos que son del Museo de Bellas Artes y de la Casa Pilatos. Estos dos están en la colección Cajasol hoy, es de lo único que hay de Grosso, pero afortunadamente lo tenemos en Sevilla. Es de la mejor época de Grosso, que era el principio, del cual tiene la Academia un retrato de 1914 magnífico de su madre. Y este es el Vinthuisen, otra vez retratado, de los años 20. Como veis, él se ve a sí mismo como casi un astro lunar en una noche, con una especie de mirada frontal, honesta, sencillo,
y lo importante es la paleta. Tiene mucho que ver con el cuadro del Greco, el hijo del Greco, que está en el museo. Tiene todas las mismas circunstancias de atmósfera psicológica. Este cuadro, que me lo encontraba hace 2 meses en una casa particular, porque por ahí hay suelto 21, que no sabemos. Esto ha sido una sorpresa increíble. Es del año además 17, firmado y fechado. Es un alcornoque, la sierra, que esta cosa, digamos, de el árbol padre, ¿no? Está el valor de la silueta, con esa atmósfera un poco otoñal, y esas luces de pajizas de fin de verano que están también transcritas. Esto parece sencillo, pero no es nada sencillo llegar a esto. Esto es Rusiñol, que está presente siempre en su obra, Rusiñol en Granada, que se tiró bastantes, digamos, episodios de pintura, tanto en el campo de los mártires, como en el Generalife, como en algunas villas de los arzobispos y demás. Y esto es él ya en Aranjuez, cuando contacta con 1920, ha sido un error, con Rusiñol en Aranjuez, donde van a pintar los dos juntos, codo a codo. Y de ahí ya empieza él, en el año 29, a prefigurar su libro de los jardines clásicos. Estos son Jardines de Córdoba del año 12, esto está en el Reina Sofía. Y el otro es digamos, el compás o el preámbulo al patio del picadero de carruajes de la Casa Pilatos. Fijaros qué impresionista es y qué moderno, para Sevilla. O esta mirada en un balcón de maceta. Esto lo tiene el Reina Sofía. Esto está muy cerca de cualquier pintor, de Joaquín Sáez o de Carmen Lafont, y el tipo de mirada hacia lo humilde, hacia lo doméstico, hacia esa especie de revelación de la intrahistoria que hablaba Unamuno en la proyección de la realidad y el paisaje. Aranjuez, de nuevo, y la portada de Jardines Clásicos de España, del año 30, como decíamos. Él, ante uno de los proyectos suyos, por esa fecha tiene muchos encargos, tanto privados como oficiales. Ordenan de manera muy decisiva lo que son los jardines del Palacio de la Moncloa, ¿no? También en Ávila, también en Castellón, también en fin, un montón de sitios. Él empieza ya a formar parte del patronato de los jardines y tiene una subvención y le permite estar como becado, y se desplazaba y hace fotografías, dibujos, y luego los publica. Este es el Palacete de la Moncloa, del año 21. Esto está todo en el Jardín Botánico, que donó a la familia. Estos son también estudiando la azulejería, los pretiles, los bancos, y ahí se ve toda la tradición mudéjar, renacentista, de manera latente, como una tradición. Y bueno, ya en el año 40 se instala en Barcelona y él se dedica a transcribir todo lo que son a hacer encuadres de los alrededores, pero encuadres nada elocuentes o nada, digamos, muy simples, muy honestos, muy sencillos, lo mismo podía ser en Barcelona que otros sitios, aunque ahí se ve una presencia del mar, la latencia de la luz mediterránea y esa mirada, esa pincelada un tanto cegada que ya nos habla de la asimilación de Cézanne, de lo que se llamaba el ladrillado cesaniano, y todo ese mundo de vibraciones, de ausencias. Ahí no hay ninguna anécdota, no hay ni una gitana con un carrito, ni nada, no hay anécdota, sino lo que hay son sensaciones transcritas. En el tronco hay unos rojos metidos que habla ya de asimilaciones del fauvismo, tanto de Derán como
ya el mismo Braque, que ya se prefigura el lenguaje que después van a asimilar los cubistas, pero esto le llega a él como un desarrollo personal por sí mismo en los años 50, cuando él ya se aísla del mundo y se dedica a pintar. Se ha casado ya con María Héctor, del cual tiene 2 hijas. Entonces, gracias a Marqués de Lozoya, que lo custodia un poco después de la guerra, pues le proporciona una casa en Ibiza y luego allí pasa las temporadas. Esto es un dibujo que parece un Bonnard, nada menos que de Barcelona. Él intentaba, pero ahí no hay ningún elemento que pueda revelar que eso es Barcelona. Por tanto, a él lo que le interesa son las imbricaciones, los ritmos y los contrarritmos digamos, de las concreciones del paisaje y de las sensaciones del paisaje. Entonces ya está muy cerca de muchas cosas, ya es muy moderno. Y por poner un ejemplar, este mismo, de esta ventana, que no he encontrado otro, que veis ya es una cosa derivada de Vázquez Díaz, donde hay reflejo, sensación, realidad, luz, proyección, interior, atmósfera, y sin embargo es muy suprematista, es decir, muy esquemático geométricamente. Por tanto, ahí hasta cerca lo que va a ser Sempere, lo que van a hacer pues todos los vibracionistas y todo lo que van a hacer los ópticas, pero desde una esencia mediterránea. Y ya he terminado. Muchísimas gracias por su...